Yo fui ingeniero de software unos 24 años, más o menos. Wow, es mucho tiempo. Sí. Sí. En los últimos 10 años de mi carrera de ingeniero de software me dediqué a aprender lo que es Machine Learning. Me encanta esa palabra porque muchas personas creo que la malinterpretan. Entonces, ¿qué es Machine Learning? O sea, Machine Learning o aprendizaje automatizado en español se refiere a una técnica que se utiliza para hacer lo que se llama inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial, hay muchas maneras de hacerlo. Una, por ejemplo, es la inteligencia artificial simbólica, que es lo que se hacía antes, y ahora se utiliza mucho el Machine Learning. El Machine Learning es básicamente una manera de enseñarle a una computadora a resolver tareas, pero sin programarlas específicamente cómo se debe resolver la tarea, o sea, con algoritmos. En vez de eso, se le enseña a la computadora mediante ejemplos o experiencia, o sea, se le enseña a aprender de su experiencia. En este algoritmo se le enseña a que autoaprenda, ¿puede decir? No necesariamente, porque se puede hacer el aprendizaje antes y luego una vez que se ha hecho el aprendizaje ya deja de aprender y simplemente hace lo que se llama inferencia. Por ejemplo, el interés de empresas como OpenAI y liberar productos como el ChatGPT, el 3.5, que es el libre, es porque justamente los prompts de la gente, es lo que le está enseñando a su mismo modelo, le está haciendo más potente, ¿no? Todos estos inputs que le damos los seres humanos. Sí, eso es porque OpenAI utiliza un algoritmo que se llama Reinforcement Learning from Human Feedback. Oh, ok. O sea, es aprendizaje de refuerzo con input humano. Sí, ajá. Un tipo, pero este es un tipo de machine learning, ¿o no? ¿O es sí, otra cosa? O sea, el modelo GPT-3 o GPT-4 tiene un entrenamiento previo, ¿no?, que costó $10 millones. Ok. Entrenaron al modelo, que es un modelo inmenso de GPT-4. Tengo entendido que es 200,000 millones de parámetros, ese es el rumor. 200,000 millones de parámetros. Sí. ¿Y qué es un parámetro? Las redes neurales tienen parámetros, y un parámetro se podría decir que es el análogo en el cerebro a una sinapsis. Una sinapsis desde mi cancha sería como la interacción entre... Es la conexión entre dos neuronas. Entre dos neuronas, perfecto. Sí. Ya, ese sería un parámetro. Que en una red neural artificial es un poco diferente. O sea, tiende como que fueran neuronas, pero en realidad la implementación no es neuronas, es una matriz. Simplemente es una analogía. Sí, es una analogía, más o menos se entiende así, pero no hay neuronas artificiales en realidad. Hay capas en la red neural artificial y cada capa se podría entender como que hay muchas neuronas, pero en realidad solo es una matriz que tiene n inputs y m outputs. ¿Y se puede hacer una comparación con este rumor de que tiene 200,000 millones con un cerebro humano, tal vez? De hecho, el cerebro humano tiene... Lo voy a tener que dar en... tranquilo si es que no tienes la cifra exacta. Algo aproximado. Sí me las sé. 6 por 10 a la 14 sinapsis. 6 por 10. Podemos hablar de una n cantidad de veces lo que hizo OpenAI supuestamente con su modelo 4. Sí, es bastante... porque, o sea, estamos hablando de 600 trillones, trillones en inglés, ¿no? Y OpenAI estamos hablando de 200 billones en inglés, o sea, 200,000 millones. Es muchísimo más. Es varios órdenes de magnitud más. Exacto, esa es la palabra correcta. Buenísimo, ya, entonces regresemos al tema del Machine Learning. Entonces, hace 10 años es como que te empezaste a especializar en este tema. La manera que lo hice es... Bueno, primero fui a aprender de un curso de Machine Learning que es bastante popular, que es el curso de Andrew Ng. Es un curso que siempre te recomiendan, si ese curso es el que tienes que hacer para aprender Machine Learning. Y de ahí, pero lo que uno te va a hacer para aprender es hacer un proyecto, eso es importantísimo. Tienes que hacer proyectos. Qué curioso. Entonces, la manera en que yo hice eso es, me metí a participar en competiciones de Kaggle. ¿Es un lenguaje? No, Kaggle es un sitio web ¿Ya? Que hace competiciones de Machine Learning. Entonces, ahí compites con gente que es bastante buena para hacer Machine Learning. En diferentes problemas, para todo hacer tipo. Predicción en base a, por ejemplo, predecir si dos personas en una red social se van a comunicar o alguna cosa así. Entonces, participaste con un proyecto acá en Kaggle. He participado en unas 20 competencias en Kaggle. ¿Y cómo te ha ido? Bastante bien. En como 9 competencias he estado en el tope 10%. En 2 competencias he ganado un premio, uno de los premios. ¿Y qué tan competitivo podrías describir? ¿Qué es la experiencia? ¿Bastante? Bastantísima, y es súper interesante. Es una manera bastante entretenida de aprender. Claro, porque yendo como a tu motivación personal, llamémosle así,
eras un programador, pero ¿de dónde nació este interés de irte introduciendo en el tema de Machine Learning? En algún momento tal vez me interesó el análisis de datos. Okay. Así tal vez en discusiones de internet acerca de calentamiento global. O algo. La típica de, Big Data es el futuro. Como tengo la experiencia en programación, entonces, básicamente la ciencia de datos es estadística con programación. O sea, un científico de datos es ya sea un estadista que sabe de programación o un programador que sabe de estadística. Eso es más o menos lo que es. Ya, y desde una perspectiva personal, ¿cuál debería ser el fuerte de los dos en un perfil de un...? Chicas, o sea, la estadística es definitivamente necesaria, creo. Tal vez en este camino de Machine Learning, ¿tuviste algún ejemplo, algún caso de estudio, algo que dijiste, wow, o sea, esto puede cambiar la vida de los seres humanos? O algo curioso, gracioso, inesperado, no sé, algún uso que le viste. Hay unas aplicaciones bastante interesantes, por ejemplo, en la medicina. Que un doctor pueda diagnosticar una enfermedad en base a una radiografía es más o menos difícil, ¿no? Se necesita bastante capacidad para hacer eso. Modelos de Machine Learning ahora pueden hacerlo mejor que un doctor para muchas enfermedades. Claro, porque entiendo que hay mucha subjetividad humana en tratar de interpretar una placa, ¿no? Sí. Como, depende del ojo del médico, dicen, pero no es el ojo del médico, realmente es algo que se puede medir, una enfermedad en una placa, ¿no es cierto? Sí. Y el acceso a digamos a nivel Ecuador, el acceso a este tipo de análisis es bastante popular, nadie lo hace. No conozco, la verdad. Yeah. Pero no, incluso a nivel internacional no creo que se utiliza todavía. O sea, son cosas que se sabe que se puede hacer. O sea, existen los modelos, se ha entrenado, se han hecho las mediciones, pero de ahí que se haya aplicado, no creo que se lo haya aplicado todavía. Es impresionante, puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Un diagnóstico temprano de cualquier tipo de enfermedad. Claro, puede que llegue un momento en que se diga es necesario que las computadoras hagan los diagnósticos porque los doctores se equivocan. Debato mucho con mi padre de, por ejemplo, los carros, estos self-driving cars, los carros que se manejan solos, por así decirlo, en cual ha innovado muchísimo Tesla. No sé si ahorita, tú nos puedes decir, José, pero yo siento que ya muchos sistemas son más confiables que un ser humano. Porque un ser humano se chuma, se cansa, se despista, pero siempre está el ego, ¿no? Mi padre competía carros, entonces dijo, jamás una máquina va a estar mejor que un humano. Sí, no. A ver. ¿Por qué lo digo? O sea, si uno se pone a medir, y hay datos, bueno, son datos de las empresas, ¿no? Por ejemplo, la compañía Waymo, en este momento sus autos son más seguros que las personas. En el número de accidentes se mide y... Claro, justo estadística, regresamos a la base, ¿no? Sí, pero de ahí uno se puede poner a ver que en realidad los errores de las computadoras son diferentes a los errores que comete una persona. Y eso importa, no sé a qué nivel, tal vez un nivel psicológico, pero es importante. ¿Cuáles son las diferencias? Una persona... si uno se pone a ver las estadísticas de accidentes, ¿por qué suceden? Uno es por distracción. O sea, está viendo su teléfono, no sé, que está hablando con alguien. Esa es la causa principal. Bueno, estoy hablando a nivel de Estados Unidos, aquí tal vez en Ecuador, no sé si sea así. La otra causa es estar borracho, básicamente. Eso sí es en Ecuador, estoy seguro. Sí, esa puede ser en Sí. Ecuador, no sé. Tal vez la tercera causa sea impericia, no sé. Okay. En las computadoras es diferente porque no tienen esos problemas tienen ventajas las computadoras, ¿no? con respecto a los humanos. No tienen esas cuestiones de que se van a distraer o que se van a estar emborrachándose, ¿no? Exacto, el nivel de atención está al 100% 24/7. Pero en cambio cometen otros tipos de errores que son preocupantes. Por ejemplo, una vez un auto, creo que era un Tesla, que había sido entrenado para funcionar en una ciudad, se metió a un aeropuerto y ya cambió su contexto totalmente. ¿Ya? Y se chocó contra un jet o alguna cosa. Algo así pasó. O si no, en otra ocasión, iba por la carretera y frenó de repente, por ninguna razón, frenó y se chocaron varios carros detrás de él. Y eso puede ser la apertura para este tema de que se dice que ciertos modelos de inteligencia artificial ya razonan, pero tal vez es el parecer, el que se siente que razonan, pero realmente no lo están haciendo, ¿no? Es interesante eso. Entonces uno puede hacer estas preguntas, ¿no? De que ¿razona el modelo o tiene conciencia? Todo este tipo de preguntas que son filosóficas. La manera en que yo resolvería estas preguntas es, ok, razona la computadora. ¿Qué significa razonar, primero? Exacto. Y luego, segundo, ¿cómo lo medimos?
Entonces, más o menos sí sabemos lo que es razonar. O sea, es llegar a una conclusión en base a premisas, hay ciertas reglas y todo eso. Y se puede medir haciendo pruebas. Entonces, uno puede hacer una prueba de razonamiento. Entonces, ¿qué pasa cuando se le pone una prueba de razonamiento a GPT-4? La pasa. La supera mejor que... Y la hace mejor que una persona en promedio. Exacto. Sí, entonces, se podría decir sí, razona GPT-4. Ahora, otra pregunta que se podría hacer es, ¿razona de la misma manera que lo hace una persona? Entonces, en eso podríamos decir no. No, realmente no, porque está razonando, la manera en que razona es básicamente estadística. Y es en base a predicción de la siguiente palabra de lo que se llama un prompt. Das un prompt y predice la siguiente palabra de ahí la siguiente palabra de ahí. Entonces, ya de plano uno podría, o sea, de plano, si está razonando para cada palabra. Y eso es diferente a lo que hace una persona, yo creo. Claro, no hay un instinto, por ejemplo, por ir con cualquier cualidad humana que carece tal vez una máquina por el momento, no sé. Hablemos de conciencia, que es, bueno, un ámbito mucho más difícil de definir, porque creo que hasta ahora no nos ponemos de acuerdo en qué es la conciencia. ¿Por qué no se la puede medir? Justamente. O sea, sí, o sea, la conciencia es mucho más difícil, porque ¿cómo defines conciencia? No sabemos lo que es. Exacto. No sabemos lo que es, pero de ahí, o sea, si tú me preguntas, GPT-4, ¿tiene conciencia? Yo te diría no. ¿Pero puede razonar? Sí. Puedes razonar, sí, porque lo medimos y de plano razona. Conciencia no lo creo porque entiendo la arquitectura, cómo funciona, y más o menos sé que es diferente a cómo funciona el cerebro. O sea, el GPT-4 no tiene una experiencia de vida y no experimenta el mundo de la manera que lo experimentamos nosotros. O sea, no es un cerebro que va cambiando constantemente, es un cerebro que es estático. Comprendo. O sea, ajá. Ahora, yendo un poco hacia atrás nuevamente, si es que te decía yo al José de hace algunos años, José, sabes que en el 2023 ya va a existir un modelo que puede razonar mejor que un ser humano. ¿Tú lo hubieras creído? No, sí, de plano los modelos GPT-3, GPT-4 fueron sorprendentes, porque no se creía que se iba a llegar a esto tan rápido. O sea, tiene sus deficiencias, y hay críticos de la inteligencia artificial que dicen, no, eso todavía no es realmente inteligencia comparable con la humana. Y sí, es verdad, o sea, no llegan en muchas cosas hay algunas diferencias. También hay que entender un par de cosas. Uno es que, de plano, son modelos que ya superan a los humanos en algunas cosas, en algunas áreas. Eso es un hecho. Es de hecho. Claro, puede que tengan sus deficiencias en otras áreas, sí, pero es igual con cualquier tecnología. Entonces, por ejemplo, cuando se inventó el avión, no es que el resultado era vamos a hacer una máquina que vuele exactamente igual que un pájaro. Ese no era el punto.